alumnos del primer año. Vamos a continuar con el clase de Historia Universal, que es acerca sobre la independencia de los territorios o las colonias hispanoamericanas. Un aviso para todos ustedes. Hoy está puesto en la consigna de que tenemos trabajo evaluativo. Ya nos pasaron las fechas por el director y con ustedes Historia Universal va a ser el día 9 de diciembre, la próxima semana. Así que el día de hoy no tenemos esta actividad. Y para español va a ser el 8 de diciembre. La próxima semana vamos a tener las lecciones. Va a ser por medio de formulario de Classroom. Yo les hago llegar el documento en la fecha asignada para que lo realicemos. Van a ser 15 preguntitas de cada una de las materias para que ustedes respondan. Y les hago llegar también lo que va a ser el temario de lo que van a repasar para estudiar su lección. Así que hoy no vamos a tener tarea de historia universal, pero sí vamos a tomar algunos apuntes sobre esta secuencia que es de la independencia en América Hispana. Retomando las ideas que vimos en la clase anterior. Al independizarse, los territorios o las colonias españolas tomaron el nombre de México, Centroamérica, Gran Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Uruguay se separó del antiguo territorio argentino y brasileiro para ser un territorio independiente, una nación independiente. Estas divisiones territoriales trajeron conflictos que hoy en día podemos seguir observando. En el caso de México, particularmente de México, hay bastante tranquilidad en cuestiones de las fronteras. Como pueden ver, en la parte norte de territorios pertenecieron en algún momento de la historia al país independiente de México. Pero aquí en el sur, Guatemala, llegaba hasta en el actual estado de Oaxaca. Lo que es el estado de Chiapas no pertenecía a México. Cuando se independiza Centroamérica, esa región pertenecía a Guatemala. Pero en una consulta que hicieron allá, querían pertenecer al país de México o quedarse con Guatemala y decidieron pertenecer a México. Hay una región, Conusco, que está pegado a Oaxaca y en la costa del Pacífico y son una nación independiente. Hubo guerra de independencia o de no reconocimiento del ejército mexicano hasta muy entrados los años de 1800, llegando a 1900. La misma situación sucedió aquí en Yucatán, en esta zona de Quintana Roo. Los 46 pidieron independizarse o pidieron los blancos, mantuvieron hasta en 1900 o más allá de 1911 su lucha y prácticamente se redujo el grupo rebelde maya y fue desapareciendo este movimiento. Pero para la zona, fíjense en el mapa, Bolivia tenía acceso al mar. No existía el país de Ecuador en esta región y no existía el país de Colombia. Y Centroamérica no estaba dividido en los países actuales que son Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
todo era como una especie de capitanía general previamente a la independencia y después se forma como una especie de país conocido como Centroamérica, pero que poco a poco cada una de las regiones fueron pidiendo su independencia y autonomía hasta lograr ser reconocido en el ámbito mundial como un país independiente. Aquí surge el país de Venezuela, en territorio de la Gran Colombia. Buenos días. Se forma el país de Ecuador. En las guerras de Perú, Chile y Bolivia, le quitan todo el territorio salidas al mar a Bolivia. Argentina se hace con la parte sur de esos territorios indios de la costa atlántica y Chile se hace también de los mismos territorios de la costa del Pacífico. Lo que los divide va a ser la cordillera de los Andes, que empieza aquí en Perú y termina hasta la Tierra del Fuego en esta zona. Si hablamos el español como lengua materna, si tuvimos un mismo país colonizador, ¿por qué no se pudo conservar esta unidad? ¿Cuáles fueron las razones? Son varias, diversas, como vimos en la clase anterior, pero más que nada fueron las diferentes visiones que se tenía acerca de cómo conformar el nuevo país. Erika, ya entró Erika. Edric. Sí, maestro. ¿Cuáles eran los dos sistemas de gobierno que existían para este periodo de 1800? Maestro, ¿cuál? Los que tienen un rey, ¿cómo se le llama? Monarquía. Perfecto, monarquía. Y los que tienen un presidente o primer ministro. República. Repúblicas, perfecto. Estos eran los dos sistemas de gobierno que habían. Repúblicas y monarquías. Habían unas especies mixtas. Había, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, en la que existían, ¿se acuerdan de las figuras que les estaba comentando de gobierno, que es legislativo, ejecutivo y judicial? El judicial es el más moderno, pero el legislativo y el ejecutivo eran dos figuras autónomas para las monarquías parlamentarias, pero para las monarquías absolutas solamente era la palabra del rey. Y en algunas repúblicas se instauró la imagen de emperador. Sin necesidad de ser rey, el emperador, junto con sus asesores, una especie de parlamento, gobernaban. En el caso de América se les conocía como conservadores y liberales. Estas dos palabras vayan lo teniendo presentes. Los liberales defendían la visión de una república desde la ideología del liberalismo y los conservadores defendían la idea de una república a semejanza de un imperio o de un reino. Donde maestro. Oh, buen día, Andrés. Donde donde el emperador o el jefe en turno iba a estar asesorado, pero en el fondo iba a tener la última palabra en las decisiones de gobierno, algo que en México se va a conocer como el presidencialismo, que termina oficialmente hasta el año 2000. No hace mucho que terminó el presidencialismo en México. A pesar de que México tenía una Cámara de Diputados y Senadores, lo que el presidente de la República decía era lo que se iba a realizar. Hoy en día existen contrapesos de
la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara Alta constituida por senadores, la Cámara Baja constituida por diputados, hacen contrapeso o pueden revertir una orden de carácter ejecutiva del presidente. Ellos pueden decir que es inconstitucional. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía y una república? Que la república está regida por medio de una constitución y la constitución es el documento oficial que concede los poderes a los ciudadanos elegidos de modo democrático. En caso de la monarquía es hereditaria y su constitución algunas veces está sujeta a la figura del rey. Es una cuestión inversa, no quiere decir que los países monárquicos no tengan una constitución, sí lo tienen, pero en las monarquías absolutas la constitución estaba por debajo del rey. El rey podía, por ejemplo, ir en contra de la constitución y no estaba cometiendo ningún delito porque él era el rey. En el caso de la república, el que estaba gobernando no podía ir contra la constitución porque era un delito. El ir conformándose, las naciones independientes e ir madurando una visión republicana le costó mucho. En el video de la clase anterior lo mencionaba el maestro que realizó esa pequeña compilación de información, donde decía que el sistema liberal de gobierno que tenemos hoy en día tardó mucho tiempo en llegar o conquistar los derechos correspondientes. Y terminé la clase anterior diciéndole que, por ejemplo, cuando existe el derecho al voto, el voto únicamente iba a ser de los ciudadanos que tenían propiedades, ciudadanos hombres. Las mujeres no tenían derecho y aquellos que no tenían propiedades no podían votar. Hasta que se fueron estableciendo nuevas normas donde se reconocía la individualidad y la soberanía de cada sujeto para poder elegir a sus representantes, cumpliendo cierta edad, y cada país va determinando a qué edad puede votar sus ciudadanos. En el caso de México son hasta los 18 años. Lo último que vimos fue la doctrina de Monroe. Los movimientos de independencia comenzaron cuando Napoleón invadió España. En 1809 se registró el primer levantamiento que llevó a declarar a su independencia hasta 1811. Los libertadores se enfrentaron a los españoles que intentaban instaurar. Napoleón en 1814 pierde, es destituido, y los reyes españoles, después que pusieron de nuevo a Fernando VII como rey, tratan de recuperar todos los territorios que vimos al inicio de esta clase. Tratan de que esos territorios que fueron sus colonias regresen a ser parte de la corona española, y los movimientos de independencia que iba promoviendo Napoleón Bonaparte siguen vigentes y hacen que los caudillos sigan en su lucha de reconocimiento. Ante esta situación de Monroe, donde él dice que América es de los americanos. Les dije que lo copien porque realmente sí va a venir en, la lección, en el examen que vamos a tener. Aparece la figura de James Monroe, donde él pide tenga injerencia en los problemas de América en particular, y propició que los Estados Unidos, nación, usara esta política o esta ideología del destino manifiesto, donde proponían que Dios los había escogido como la sociedad que iba a llevar el desarrollo a todos los territorios donde hoy actualmente conforma la Unión Americana y a los países desprotegidos, como va a ser Puerto Rico, algunos hasta en las zonas de las Filipinas, van invadiendo esos territorios, pero con la excusa de estar protegiendo los intereses y la soberanía de esos lugares
de los países colonizadores europeos. Más adelante, cuando lleguemos aproximadamente en 1900, veremos cómo los Estados Unidos va a ser un imperio que en vez de llevar desarrollo y progreso a esos, iba obteniendo todos los recursos naturales de esos países que les eran útiles para su industria, pero que llevó a llevó a la pobreza y desigualdad en los países donde él estuvo, de cierto modo, injerencia en el gobierno. Hispanoamérica. Lea, por favor, Isaí. ¿Qué países conforman Hispanoamérica? Está acá abajito de señalo. Solo leo los países, maestro. Sí, la lista de países. Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana. Muy bien. Estos países que conforman este bloque de hispanoamericano, en algún momento tuvieron la idea de unirse para contrarrestar a los países imperialistas. Pero por diferencia de las visiones, como les mencionaba hace un momento, entre qué modelo de gobierno seguir, una monarquía parlamentaria o una república, o ir en la línea liberal o ir en la línea conservadora. Por un lado tenían a Inglaterra con un sistema de gobierno parlamentario, tenían su rey, tenían su parlamento, periodo, y por otro lado tenían a la Francia republicana, que había hecho su lucha de la Revolución Francesa, llegaron las guerras napoleónicas, la restauración, y por último viene la Segunda República Francesa. Tanto Francia como Inglaterra, con dos modelos de gobierno diferentes, estaban alcanzando prosperidad y desarrollo. Y en los países latinoamericanos no decidían qué modelo seguir, y cada grupo, con sus respectivos caudillos, trataban de instaurar un modelo, pero cuando fracasaba el modelo anteriormente y propiciaron que el desarrollo no sea tal cual había acontecido en otros países. Propició que, como no se ponían de acuerdo sus caudillos, se fueran dividiendo los territorios. Aunado a esta situación de división, hizo que sean países frágiles y débiles ante las potencias, y surge una nueva realidad que son los préstamos. Muchos de los países latinoamericanos, hispanoamericanos, se endeudaron con los países lesa, hicieron préstamos a la República Francesa, hicieron préstamos a los Estados Unidos. Esos préstamos hacían que los países prestadores tuvieran ciertos privilegios sobre los países que prestaban. Y el problema, como les mencioné, me acuerdo a ustedes, sobre la guerra de los pasteles. ¿Alguien de ustedes recuerda lo de la guerra de los pasteles de México contra Francia? ¿No recuerdan el problema de trasfondo? Sí me acuerdo que lo vi en la escuela, pero no me acuerdo bien. El problema era un panadero francés le sirve a un presidente mexicano. En los eventos sociales que tenía en el Palacio Nacional, él era el proveedor de ese presidente en particular. Como el gobierno mexicano era muy inestable, el que hizo el acuerdo con el pastelero francés es destituido, derrocado en un golpe de Estado, y llega un nuevo presidente. Este nuevo presidente desconoce el acuerdo que habían tenido con el panadero francés o pastelero francés. Cuando hablo de pastelero es porque hacía bocadillos, hacía postres que llevaban a Palacio Nacional, y no le quieren pagar al pastelero francés. El pastelero francés se queja con su gobierno y pide la intervención del ejército francés para que pague la deuda. Además, que Francia lo utilizó como pretexto porque también les debían dinero, habían hecho préstamos al gobierno francés
que el gobierno en turno no quería reconocer porque no él lo había hecho. Imaginémonos, Dulce es presidente de una nación, pero ella es conservadora y viene el grupo liberal de Isaí. Quitan a Dulce y llega Isaí, pero Dulce tiene una deuda con Ángel. ¿Lo vas a pagar, Isaí? ¿Vas a pagar la deuda que contrajo Dulce con Ángel? En primer lugar, tus arcas están vacías, te dejan sin dinero. ¿Qué es lo que vas a hacer? Negar la deuda, porque no tú la hiciste, la hizo el otro gobierno. Este fue el problema de la guerra de los pasteles y este fue un problema constante en Hispanoamérica. Ponían y quitaban gobiernos, pero las deudas se iban acrecentando. Y como entre los países en ese periodo habían existido enemistad, si Dulce hizo préstamo a Francia, Isaí va a hacer préstamo a los Estados Unidos o a Inglaterra. E Inglaterra y Francia sí van a hacer los préstamos a los gobiernos en turno, porque saben en cualquier momento existe un documento oficial reconocido que la comunidad internacional va a apoyar a estos países prestamistas para que el país que hizo el préstamo pague. Si no lo puede pagar efectivamente, lo paga de otro modo. Por eso, algunas minas, algunos territorios pasaron a dominio de ingleses o dominio de franceses o estadounidenses como pago a las deudas que se habían contraído durante todo este periodo de turbulencia de la independencia de las naciones hispanoamericanas. Esos ideales de unidad no funcionaron. En México tenemos a alguien que se declaró emperador, Iturbide, que después de haber ganado, pide que se le declare emperador de México. Y en Hispanoamérica, en la Gran Colombia, después de haber luchado por la independencia de Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá, partes de Perú y de Bolivia, se llamaba en ese entonces la Gran Colombia. De hecho, de Simón Bolívar, que es el liberador del yugo español en Centroamérica. Es un equivalente a Miguel Hidalgo y Costilla aquí en México. ¿Qué sucedió con Simón Bolívar? Tenían los ideales de la libertad, del desarrollo y el progreso en América, de que estén todos unidos, pero cuando estuvo en el poder, se volvió dictador a semejante de Napoleón. ¿Cuál fue su argumento? Los otros que están detrás de mí no tienen mi talla para poder gobernar toda esta vasta región. No confió que sus sucesores siguieran con el mismo proyecto de unificación y a la larga lo que llevó es un descontento. Si estamos renunciando a una corona, a una tiranía y nos imponen a un dictador, no lo vemos correcto y se empezaron a dispersar o empezaron a independizar esos territorios. Se independiza Bolivia, se independiza Perú, se independiza Colombia, se independiza Venezuela y mucho más adelante se independiza lo que va a ser Ecuador. El sistema que tenía Simón Bolívar era simpático. 3 meses voy a estar en la región de Bolivia, otros 3 meses en la región de Perú, otros 3 meses en la región de Colombia, otros 3 meses en la región de Venezuela. Se iba moviendo de ciudades en ciudades y iba gobernando y resolviendo los conflictos de esa zona. Pero, como dicen, el que quiere abarcar mucho, aprieta poco, que fue lo que le pasó a Simón Bolívar. El territorio era muy extenso, el gobernar un país muy intenso con diferentes etnias, con diferentes necesidades, les sobrepasó y al final del día vino lo que es la falta de unidad en Centroamérica. ¿Sale?
Nos vemos el día de mañana. Hemos concluido el día de hoy este tema. Y ya para mañana ya van a poder descargar las consignas del mes de diciembre, que es del 1 al 15. ¿Sale? Nos vemos. Adiós, Cuídense maestro. mucho. Adiós. Adiós. Adiós.